Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar nuestro problema de PIA para balances de material. Siguiente, por favor. Y nuestra redacción del problema dice que el tolueno reacciona con hidrógeno para formar benceno, pero ocurre una reacción secundaria en la que se forma como subproducto el bifenilo, y aquí tenemos las dos reacciones. El proceso se muestra en la figura P3.85. Se agrega hidrógeno al flujo de reciclaje del gas para hacer que la razón hidrógeno-metano sea de 1:1 antes de que el gas ingrese en el mezclador. La razón entre el hidrógeno y el tolueno en la entrada del reactor G es de 4 hidrógeno a 1. La conversión de tolueno-benceno en una pasada por el reactor es del 80% y la conversión de tolueno en el subproducto bifenilo es del 8% en la misma pasada. Y nos pide calcular los moles de Rg y de Rl por hora. Y nos da los datos del compuesto. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí tenemos el diagrama del problema, donde contamos con una alimentación llamada F que contiene el 100% de tolueno, que son 3.450 libras por hora, que aproximadamente son 1.564.84 kilogramos por hora. Todo esto entra a una mezcladora, donde la mezcladora también se alimenta con una corriente M y una recirculación líquida que hablaremos de ella más adelante. Todo lo que entra aquí pasa a un reactor mediante la corriente G y el reactor es alimentado por hidrógeno, CH4 y tolueno. Aquí en el reactor se manda al separador, donde el separador obtiene el benceno y el difenilo. También obtiene una recirculación líquida de tolueno al 100%. De aquí también se aprovecha una corriente W, que de aquí se manda al purgado, donde se purga agua y CH4. La corriente W también alimenta una recirculación gaseosa. La recirculación gaseosa se alimenta también de una composición llamada corriente M, que contiene el 100% de agua. Esta recirculación gaseosa y corriente M se mandan a una mezcladora, junto con la recirculación líquida y la alimentación F, para así repetir el proceso. Como podemos ver, contamos con el análisis de grados de libertad, donde contamos con el número de incógnitas, número de especies, variables independientes y el análisis de grado de libertad. Contamos con 5 sistemas, donde es el sistema global, la mezcladora, reactor y separador, la composición o la corriente M, la recirculación gas y la recirculación líquida. Aquí podemos ver que el reactor y el separador cuenta con un análisis de grado de libertad de 0. Estas son las ecuaciones que fueron utilizadas para la resolución del problema, las cuales fueron una ecuación para calcular los moles presentes en la recirculación líquida, así como una ecuación para la recirculación gaseosa, además de una ecuación que calcula los moles de la corriente M y la corriente F. Siguiente, por favor. Bueno, y como procedimiento, iniciamos con el reactor y separador. Aquí tenemos el balance. Primero sacamos los moles de la recirculación líquida, utilizando 100 moles de entrada del tolueno, menos la variable de la recirculación líquida, menos 100 moles, eso multiplicado por el 0.8 y 0.08 de la conversión del benceno y bifenilo. Despejando la ecuación nos da que la recirculación líquida son 12 moles y para los moles de
de hidrógeno en la corriente W tenemos 100 moles con relación de 4 de hidrógeno, menos la variable de los moles de hidrógeno en la corriente W, menos los 100 moles por 0.8 y 0.08, multiplicando por 0.5 y despejando da 316 moles. Y para los moles de la corriente W de metano, utilizamos también los 100 moles de tolueno de entrada, menos la variable que de los moles de la corriente W de metano, más 100 moles por 0.8 y 0.08 de la conversión de benceno y bifenilo, y despejando nos da 488 moles. Y aquí tenemos la representación en esta tabla del tolueno, hidrógeno y metano. Los moles de entrada, de salida, en los generales, la conversión. Siguiente, por favor. Se utilizó una como en el caso anterior para poder calcular los moles de la recirculación. Esta vez utilizamos de los CH en el flujo donde podemos ver que pues en la NWH4 terminamos despejando RG para hacer de que 400 que multiplica 804 entre 488 nos da 605. Asimismo, utilizamos el RG para el cálculo de NWH2 para tener cuánto es la corriente M, que nos termina dando un total de 141. La siguiente, por favor. En el purgado, el benceno y el bifenilo, bueno, tenemos que el purgado está dado por la NWH2 y la NWCH4. Ya lo tenemos anteriormente en los cálculos. Para conseguir la corriente B y la corriente D, el problema dice que es el 100% del benceno y el 100% del... Como calculamos esto, utilizamos la equivalencia que nos da el problema. Dice que el 80% del tolueno se convierte en bifenilo y el 8% se convierte en bifenilo. Hacemos, pues, con conversión de 100, vemos que es 80 y 8 gramos. Eso mismo lo dividimos entre su masa molar y conseguimos la cantidad de moles que nos da en cada. La siguiente, por favor. Para el cálculo de moles de recirculación por hora, se tomó como base una hora y los moles alimentados en la corriente F de 3.450 libras mol la vamos a convertir a gramos para poder hacer el cálculo. Entonces, usando la conversión, es 3.450 libras mol de tolueno en la corriente F sobre una libra, que equivale a 453.6 gramos. Esto se va a dividir por el peso molar del tolueno, que es 92 gramos, y nos da 17.010 moles de tolueno en la corriente F por hora. Luego se usan los 100 gramos mol de tolueno en la corriente G sobre los 88 moles de tolueno en la corriente F, y este 100 por el 88 se dividen y se van a multiplicar por los 17.010 moles de tolueno en la corriente F, y se va a multiplicar por los 12 moles de recirculación líquida que ya se calculaban anteriormente sobre los 100 gramos de mol de tolueno en la corriente G, dándonos como resultado 2.319.5 moles de recirculación líquida por hora. Y ahora, para la recirculación gaseosa, se usan los mismos 100 gramos mol de tolueno en la corriente G entre los 88 moles de la corriente F, y se van a multiplicar por 17.010 moles de tolueno en la corriente F, y después esto se va a multiplicar por 659 moles de recirculación gaseosa sobre los 100 gramos mol de tolueno en la corriente G, dándonos como resultado 127.361.7 moles de recirculación gaseosa por hora. Después, en la tabla de resultados, tenemos que la corriente F solamente tenemos el tolueno,
que son 88 moles, y en total pues es solo eso, 88 moles. En la corriente G tenemos los 100 moles del tolueno, 400 moles de hidrógeno y 400 moles de metano, dándonos como total 900 moles en la corriente. En el purgado pues tenemos los moles de la corriente W de metano, que son 316, y para el hidrógeno, que son 316, y para el metano, que son 488, dándonos como total 804 moles en el purgado. Después de la recirculación líquida, solamente tenemos los moles de hidrógeno y los moles de metano, dándonos como resultado 656.99. Después de la recirculación líquida, tenemos el tolueno otra vez, 12 moles, y es todo lo que tenemos en esta corriente. Después de la M, solamente tenemos los moles de hidrógeno, que son 141. En la B, pues tenemos el benceno, que son el 80 moles, y pues los moles del benceno de la conversión, y nos da 81.025. Después, en la última corriente del bifenilo, pues tenemos el 8% el 8% del tolueno, más los moles del bifenilo, dándonos como resultado 8.052 moles en la corriente. Como conclusión podemos encontrar que el trabajo constaba de encontrar los moles por hora en la corriente de circulación, con dos reacciones que eran causadas por la presencia del hidrógeno, además de una corriente de purgado colocado antes de la corriente de recirculación gaseosa. Se calculó la cantidad de moles utilizando como base 100 moles en la corriente G, ya que es la que se conoce en más equivalencias y es posible calcular la cantidad de moles de tolueno a partir de aquí. Y de ahí calcular los moles que hay en la corriente de recirculación líquida, así como la recirculación gaseosa, para así encontrar la cantidad que hay por hora según su alimentado de tolueno por hora. Siguiente, por favor. Aquí encontramos la bibliografía que utilizamos y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.